Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la clase de finanzas en un entorno digital. Bienvenidos Alejandra, Ana, Carlos, Claudia, Cristian, Diana, Diana Marcela, Dolly, Fabián, Gustavo, Jamie, Jessica, Cristel, Lina, Paola, María del Rosario, Miguel Ángel, Nicolás, Oscar, Paulo y Sergio. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, fuerte y claro. Sí, Señor. gracias. Buenas noches, profesor. Perfecto. Buenas noches, profesor. Sí se escucha. Gracias. Pues oigan, el día de hoy vamos a terminar de ver algunos temas que nos faltaron de la clase pasada y si nos da tiempo vamos a terminar de ver, bueno, perdón, vamos a empezar a ver un tema eh, de los estados financieros que es, dame un minuto, que me prender mi cámara, me disculpa, que va a ser el seminario de finanzas. Estos seminarios, ustedes pueden buscarlos en la programación semanal. Estos seminarios, la idea es, como les comentaba la vez pasada, para aquellos que no están muy empapados con el tema de finanzas. Son unos temas un poco repetitivos porque se dan en la sesión normal. Y la idea, insisto, es para que los que tienen dudas, que vengamos aquí a resolverlas o profundizar un poquito más con los que no están familiarizados, ¿no? Entonces, a estos seminarios, generalmente se dan los jueves, estos seminarios, insisto, son únicamente para aquellos que no, que requieren un extra de conocimiento y pues no es indispensable que, si ustedes lo creen así, no es indispensable que vengan si es que ya tienen el background más financiero, ¿no? Pero bueno, déjenme poner mi presentación aquí. Aquí nos quedamos el martes pasado. Ok. Porque estábamos platicando la clase pasada cuáles eran las áreas generales de las finanzas. Platicamos de que había el área de mercados e instituciones, las inversiones, los servicios financieros, pero la que nos va a importar, a la que nos vamos a concentrar en este curso, es el área de finanzas empresariales y de gestión. Y bueno, una cuestión importante de este curso, de esta área, es eh, que aunque no estemos en un área financiera o aunque no, ¿cómo decirlo? O sea, a pesar de que no nos sintamos ligados directamente a otras áreas de la empresa, pues la realidad es que las finanzas son el lenguaje común y bueno, pues obviamente una empresa es una unión de varios departamentos y todos tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la dirección de una empresa, pues toda la planeación estratégica está relacionada con las finanzas, ¿no? Porque pues esa planificación estratégica tiene que cumplir ciertos objetivos financieros. Obviamente, ya lo platicábamos aquí en la clase anterior, la función de cualquier empresa pues es generarle valor a los accionistas y pues esa planificación estratégica tiene que contemplar esos, eh, esos objetivos completamente financieros, ¿no? El departamento de mercadotecnia pues tiene que tener muy claro cómo llegar a los clientes a través del precio y de las diferentes estrategias de promoción. Entonces, una vez más, dependen del lenguaje financiero o tenemos que hablar todos el mismo lenguaje para poder comunicar con la dirección, con el departamento de mercadotecnia, también con la sección de producción o ventas. Eh, bueno, pues los vendedores tienen que tener muy claro también cuánto tienen, por ejemplo, almacenado de productos terminados, cuánto tienen que vender, cuáles son sus KPI, sus objetivos. Entonces,
Pues una vez más, las finanzas es el lenguaje común. Em, el departamento de contabilidad, bueno, pues ellos van a generar la información con la que vamos a trabajar nosotros. Entonces, pues tenemos que hablar el mismo idioma porque ellos van a estar generando basados en los registros históricos, o sea, la información que ya quedó contabilizada, eh, y nos van a proveer de la información para la toma de decisiones. Entonces, una vez más, este departamento de contabilidad, pues también tiene que proveernos, o tenemos que hablar el mismo lenguaje. Después tenemos el departamento de sistemas, ¿no? Uno diría, bueno, ¿y qué tenemos que ver los financieros o los administradores con los de sistemas? Pues bueno, la calidad de la información de cualquier empresa pues va a depender completamente del departamento de sistemas, porque si no funciona bien el ERP, si no hay un registro adecuado, si la información no es confiable, pues la toma de decisión, las decisiones que tomemos pues no están basadas en información que sea de fiar, que sea fidedigna, que sea confiable, pues entonces, una vez más, pues tenemos que hablar el mismo idioma que las diferentes áreas de la empresa. Y por otra parte, bueno, pues eh, ninguna empresa opera de manera aislada, ¿no? O sea, todas las empresas eh, eh, se ven afectadas pues, por el entorno, por el ambiente que se vive en la economía del país donde opera. Entonces, pues tenemos que saber interpretar todas esas señales, aunque no seamos economistas, aunque seamos financieros, pues tenemos que saber interpretar todo lo que está pasando, cómo nos puede afectar a las finanzas, ¿no? Entonces, todas las áreas de la empresa eh, tienen que ver en algún momento con el departamento financiero, o sea, es el hilo conductor y pues si no hablamos todos el mismo idioma, pues no nos vamos a poder entender nunca, ¿no? O sea, aunque el departamento de finanzas sea independiente de las demás áreas de una empresa, pues obviamente eh, es parte de un todo y tenemos que hablar el mismo idioma para podernos comunicar. Bueno, como les decía, una empresa de manera común pues busca tener utilidades, generar valor. Entonces, el objetivo principal, bueno, obviamente la misión, la visión, los objetivos estratégicos de las empresas pues van a cambiar según la empresa, o sea, cada quien va a tener su libertad y su manera de interpretar hacia dónde quiere llegar, pero pues realmente cualquier empresa lo que busca, o sea, el objetivo último de cualquier empresa, pues es incrementar el valor. Eh, es decir, todos los flujos de efectivo que la empresa espera que vengan, tiene que incrementarlas. Y algo bien importante también aquí es que hay que traer ese flujo de efectivo a valor actual, al valor presente, porque pues, como comentábamos la clase pasada, no compra lo mismo un peso de hoy que un peso dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿no? Entonces, el objetivo último que buscaría cualquier empresa, pues es incrementar el valor de las corrientes efectivos futuros. Pero ¿valor para quién? O sea, ¿a quién le importa que se incremente el valor de una empresa? ¿Qué me dicen? A los accionistas. Accionistas. Muy bien. Los Básicamente, stakeholders. ok. Muy bien, básicamente para los accionistas o los posibles accionistas, pero no son los únicos, ¿no? Ya mencionaban ustedes por ahí también a los stakeholders. ¿Qué es esto de los stakeholders? Toda persona que sea afectada por las operaciones de la empresa. Muy bien, Fabián. Efectivamente, ¿no? O sea, no solo los dueños o los accionistas, sino todos los que tengan algo que perder o que ganar dentro de la empresa, ¿no? Los empleados, los proveedores, los clientes, la comunidad donde opera la empresa. O sea, para todos los que tengan algo que ver con la competencia, el gobierno, todos los que se puedan ver afectados de manera positiva o negativa por el desempeño de la empresa, pues ese valor eh, va incluido en ellos, ¿no? O sea, no son nada más los shareholders, sino todos los stakeholders, o sea, todos los que tienen eh, algún interés, algo que perder o que ganar. Bueno,
¿cómo podemos medir si estamos incrementando o no el valor? O sea, ¿con qué herramientas contamos los financieros para poder decir, pues esta empresa sí está creciendo, sí está generando más valor? ¿Qué me pueden decir? Los ¿Qué se les ratios, ocurre? ¿Perdón? los ratios financieros. Muy bien, Fabián, efectivamente, ¿no? Una manera de verlo, pues es a través de las razones financieras. ¿Alguna en especial que te acuerdes, Fabián? El endeudamiento, financiación, mm, ah, no sé qué me acuerdo de esos. Ok, gracias, Fabián. La cuestión es que por razones financieras hay muchísimas, ¿no? Hay docenas de razones financieras y bueno, además hay quien se inventa sus propias razones financieras, pero vamos a regresarnos un poquito a lo que comentábamos la clase pasada, en esta cuestión de manera intuitiva, cómo podemos maximizar o cómo podemos medir esa maximización de la riqueza, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que con respecto al valor, pues obviamente preferimos generar más valor que menos. En cuanto al tiempo, pues preferimos recibir dinero hoy en lugar de en un futuro, porque pues en el futuro hay incertidumbre, no sabemos qué puede pasar, y menos ahora como con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y con respecto a los riesgos, pues obviamente todos preferimos correr menos riesgos que correr más riesgos. Dentro de esta manera intuitiva de medir la generación de valor, pues también sabemos que las empresas para poder crecer, pues tienen que invertir, ¿no? O sea, las empresas tienen que lanzar productos nuevos, tienen que comprar maquinaria, tienen que eh, lanzar nuevas estrategias, conquistar nuevos mercados, nuevos territorios. Entonces, pues para eso necesitan un presupuesto de capital. Una vez que ya tengan ubicado cuál es un proyecto de inversión y después de que ya se eligió ese presupuesto de capital, o sea, de que ya decidimos, bueno, vamos a invertir en tal o cual cosa, pues ahora la pregunta siguiente es, bueno, ya tenemos una idea de negocios, ahora cómo lo vamos a pagar, ¿no? Eh, Como comentábamos la clase pasada, pues hay dos grandes maneras de financiar esos proyectos, que puede ser con fondos propios de la empresa, o sea, a través del capital de los accionistas, o con fondos externos, que sería, por ejemplo, un crédito bancario, un arrendamiento financiero, que eso implica un endeudamiento externo. Si ese proyecto es exitoso, pues la empresa va a tener utilidades eh, y esas utilidades que obtiene la empresa se pueden reinvertir o se pueden pagar como dividendos. Eh, Esos dividendos es lo que reciben los accionistas a cambio de haber arriesgado su capital. Entonces, una manera de medir el valor es con una de estas razones financieras que nos comentaba Fabián. Y la manera más directa o la manera más común de medir el valor es lo que se conoce como las ganancias por acción o earnings per share, que no es otra cosa más que dividir las ganancias, las utilidades, entre el número de acciones. Entonces, si tú tienes, por decir algo, 100 acciones de una empresa, pues lo que tienes que hacer es simplemente dividir las ganancias de la empresa entre tus 100 acciones y te va a decir, bueno, cada una de tus acciones cuánto te está generando de ganancias. Y bueno, pues una vez más, continuando con esta cuestión de la intuición que todos deberíamos tener sobre finanzas, bueno, aquí nos ponen en las ideas clave eh, tres posibles proyectos, ¿no? Entonces, el primer proyecto dice, bueno, em, voy a ganar tres, pero esa ganancia de tres implica una inversión de uno. Este proyecto tiene un riesgo de nivel 2, siendo el máximo 6, y es a un año. El proyecto B, bueno, va a tener una utilidad de 6, un costo de -2,
tiene un riesgo medio, es decir, de 3, siendo el máximo 6, y es un proyecto a 2 años. Por último, el proyecto C, pues te va a dar 9 de ingresos con un costo de 3, pero tiene el riesgo más alto, o sea, está en 6 de 6 y va a tener un horizonte temporal de 3 años. ¿Con cuál proyecto se quedarían ustedes? ¿El A, el B o el C? Pues, Con el profe, A. la, Con el A. Porque la, pues entre el A y el B van a ver, se invierte uno, sí se pueden ganar dos, ¿no? En un año, al doble, pues, yo creo que el A es como el más seguro. Yo el me más iría ¿A con no seguro. el, sería conservador? yo me iría El A con el es- C. algún día tendrá la misma plata que usted que le. El A es conservador, ¿verdad, Jorge? El A es muy conservador, sí. Hay que Es apostarle correcto. el Bitcoin. Hay que ir con el C. Es El correcto. Muy B. bien. Obviamente, y ya lo platicábamos también en la clase pasada, no todos tenemos un perfil de riesgo diferente. ¿Sí? O sea, los que somos conservadores, pues sí nos quedaríamos con el A porque tiene un riesgo menor y el horizonte temporal también es menor. ¿Sí? O sea, de aquí a 3 años, las cosas, o sea, puede haber mucha incertidumbre, pueden suceder muchas otras, o sea, estamos en un ambiente muy volátil, en 3 años pueden pasar más cosas, entonces pues igual y si te da más rendimiento el proyecto B o el C, pero los que somos adversos al riesgo, pues nos quedaríamos con el proyecto A, ¿no? Eh, Porque una vez más en el futuro, pues no hay nada garantizado, ¿no? O sea, entre más amplio sea el horizonte temporal, pues pueden suceder más cosas. Entonces, igual y sí es un resultado mayor, pero es mayor la incertidumbre, ¿no? Eh, También hay que tener cuidado porque hay que tener también cuidado porque el hecho de que se vea bien en papel un proyecto, pues eso no quiere decir que se van a garantizar los resultados y hay que tener cuidado con los riesgos. Los riesgos, es, los riesgos empresariales es una cuestión que se ha puesto muy de moda, sobre todo a partir de la pandemia, que pues, todo el mundo pensaba que era muy lejano, ¿no? Que hubiera un riesgo de ese tamaño, pero pues la realidad de las cosas es que sí pueden suceder, ¿no? Em, A mí me gusta comparar este tema de los riesgos con los temblores, con los terremotos. Eh, yo supongo que, al igual que en México, allá en sus países donde están ustedes, supongo que también de vez en cuando tiembla. Entonces, los riesgos financieros son como un temblor porque pues sabemos que va a pasar, simplemente no sabemos cuándo y no sabemos qué tan grande va a estar ese temblor. ¿Sí? Así son los riesgos, o sea, y por eso mismo pues hay que estar preparado, ¿no? Y hay que estar con varios escenarios listos para poder reaccionar en caso de que haya, en caso de que pues, sabemos que va a suceder, pero tenemos que saber qué hacer en cada uno de los posibles escenarios, de los posibles riesgos, ¿no? Así son los riesgos financieros. Y bueno, veo por aquí, por el chat, me está diciendo, Gustavo, dice, el papel aguanta todo, es el material más resistente. Hoy tuvimos un 6.1 al norte de Chile. ¡Qué barbaridad! Yo no quiero volver a experimentar uno así de 6.1, pero muy bien. Muchas gracias. Bien, ok. Platicábamos de esta razón financiera de las ganancias por acción o earnings per share. Eh, ¿Es comparable? O sea, yo puedo comparar y decir, oye, pues, ¿cómo están las earnings per share de Apple comparado contra las de Amazon? ¿Es factible esto? O sea, es un buen indicador el decir, oye, pues
¿Me está dando más utilidades por acción Amazon que Apple o algo por el estilo? Pues puede ser, o sea, sí se debe tener en cuenta, pero no es lo único, me imagino yo. Pero igual están en dos industrias muy diferentes. Es correcto. Además de que son industrias diferentes, observen cómo está la fórmula. A ver, aquí en el chat me está diciendo Antonio proporcionalmente. Ok. Bueno, observen la fórmula. No, perdón, no depende del número de acciones, profesor. Exacto. Días. Muy bien, Claudia, efectivamente, ¿no? O sea, el número de acciones de Apple y el número de acciones de, ¿qué era? Amazon, tendrían que ser iguales para poder ser Ah, comparativas, ¿no? comparativas, sí. ¿Y de qué depende ese número de acciones? De cuánto jueguen en la bolsa de acción de valores. ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Cada empresa cuando sale a la bolsa, cuando hace su oferta pública inicial o cuando se constituye incluso, pues pueden decidir, ok, pues vamos a fundar esta empresa con 10 acciones, con 100 acciones, con 100,000 acciones, y es algo que cada empresa decide. Entonces, como cada empresa sale con un número diferente de acciones, pues obviamente no podemos comparar los EPS, los earnings per share, de una empresa con respecto a otra. O sea, podemos decir, bueno, pues aumentó a lo largo del tiempo, eso sí lo podemos decir, o sea, la misma empresa, su evolución en el tiempo sí lo podemos comparar, pero no podemos comparar de una contra otra. ¿Ok? Bueno, otra manera de medir el valor, además de las earnings per share o la ganancia por acción, es a través del valor económico añadido o Jorge, economic value added. Adelante, Gustavo, te escucho. Yo levanté la mano, pero creo que Fabián habló primero. aquí le pregunté yo y después, No, mi pregunta, profe, es entonces si el EPS depende del número de acciones, ¿cómo sabemos nosotros si estamos bien o estamos mal? Si nuestro EPS es bueno o es malo. ¿Contra qué nos comparamos? ¿Contra nosotros mismos? ¿Contra el año anterior? ¿Contra un periodo distinto? Sí, contra el tiempo, Gustavo, ahí sí no hay de otra más que contra el tiempo. O sea, tú puedes decir, pues es que han ido aumentando mis ganancias por acciones o al revés, ¿no? O sea, se han disminuido, pero a lo que voy es que no puedes comparar de empresas diferentes. Gracias. Claro que sí, Gustavo. ¿Alguien más por ahí? sí, profe, una pregunta puede ser muy básica, pero pues mi background es esto. Usted comentaba que las empresas pues inicialmente salen a la bolsa con un número de acciones, ¿sí? Pero luego se puede decir, o sea, ¿cómo deciden si pueden aumentar las acciones, disminuirlas o eso no se puede? Sí se puede hacer, Fabián. Tienen que hacer una asamblea de accionistas y ahí pueden tomar la decisión de ampliar el capital. Ok. Mm, Pero obviamente para eso, pues tienen que financiarse de algún lado las acciones, ¿no? O sea, la empresa puede decir, bueno, pues voy a ampliar mi capital a través de una oferta de acciones. Entonces lo que hace la empresa es decir, bueno, voy a emitir 100,000 acciones más, cada acción la voy a vender en tanto. E incluso lo que hacen las empresas es subastar esas acciones. Entonces salen al mercado y dicen, bueno, tengo 100,000 acciones nuevas, las vendo a $5 por acción, por decir algo, y empieza un proceso de subasta para ver si al público le interesa o no. Eh, y esto está regulado por las leyes bursátiles de cada país. ¿Sí? O sea, la ley de México, de Chile, de Colombia o de Ecuador es diferente en cuanto a por ejemplo, el porcentaje mínimo del capital que una empresa puede poner en la bolsa o no. ¿Sí? Entonces dice, bueno, por ejemplo, la legislación de un país puede decir, bueno, tú para que salgas a bolsa, mínimo tienes que vender el 20% del capital de tu empresa. ¿Y cómo afecta, digamos, esas nuevas acciones a los que ya tienen acciones en la empresa? O sea, por ejemplo, yo tengo una acción y, no sé, digamos que empezaron con 10 acciones y yo compré 5, pues yo soy dueño de 5.
y ellos dicen, no, la voy a aumentar a 20. Entonces, que se me disminuye ese porcentaje de lo que yo tengo de las acciones de la compañía. Sí, por una parte, sí existe esa cuestión de que se pueden diluir tus acciones, pero les quiero enseñar algo aquí. Eso fue lo que hizo Mark Zuckerberg con su socio cuando arrancaron. Exactamente, exactamente. Eh, si originalmente tenían 10 acciones y tú tenías una, pues valía X, ¿no? Tu acción. Pero si luego amplían el capital de 10 a 10,000 acciones, pues lo que valía tu acción ya se diluyó entre las otras 999,000, ¿no? Pero ese es el efecto negativo. Pero por otra parte, déjenme les digo, les enseño aquí. Denme un minuto, estoy buscando algo aquí en Google, perdón, en Yahoo Finance. Un minuto, ¿eh? Porque puede pasar lo contrario. Piensen, por ejemplo, los primeros empleados que trabajaron en Apple o en Tesla, vamos a suponer que compraron unas acciones o que les pagaron con acciones. ¿Por qué no reacciona? Aquí está. Denme un minuto, está cargando aquí la página de internet. Un minuto, un minuto. Ahí está. Esto es lo que les quería enseñar. No vamos a suponer que ustedes empezaron trabajando en Tesla desde que Tesla inició y pues un día agarraron de buenas a Elon Musk y les dio una acción de Tesla. Ahí están viendo ya la gráfica. Fíjense, en Eh, 2000, pues, 2010 que empezó Tesla, la acción costaba $1.59. El día de hoy cuesta $263 el acción, la misma acción. O sea, ha subido de precio 20,698%. O sea, imagínense qué otro negocio te puede dar un rendimiento de 20,600%, 20,700%. Y ahorita ha bajado porque estuvo en un máximo de $406 por acción. ¿Sí? O sea, si ustedes tenían una acción aquí en 2000, ¿qué les dije? 2010, para 2024 valía, ¿qué dijimos? Casi 400 veces más. O sea, si te das cuenta, si tienes una acción al principio de una compañía exitosa, pues yo te diría, guárdala, o quédatela por ahí porque pues con el tiempo puede ser que valga más. ¿Sí? Y digo, este es un ejemplo extremo, pero les voy a enseñar aquí otra, lo contrario. No sé si han escuchado ustedes hablar de esta compañía Rivian. Rivian era una empresa que pues, se dieron cuenta de que Tesla era muy exitoso y dijeron, oye, pues ¿por qué no hacemos también nosotros coches eléctricos? Nada más que carguen. Está. En un minuto está cargando. ¿Han visto alguna vez en la calle un auto Rivian? Y no creo que lo vean nunca porque le pasó exactamente lo contrario. Aquí las acciones han caído de valor casi 90%. Nada más que cargue el gráfico. Aquí está. Empezó valiendo su acción. ah, Empezó valiendo $11.
No, no puede ser. Bueno, sí. Esa Bueno, empezó sí. valiendo, acá lo tengo abierto, $126 la acción. ¿Y dónde lo estás viendo? Se llama Investing. Ah, ok, ok. O bueno, $126 y hoy vale 11, o sea, perdió de valor 89,67%. O sea, hay que tener cuidado con las inversiones en las acciones porque te puede pasar lo de Tesla o te puede pasar lo de Rivian. ¿Sí? O sea, es riesgoso esta cuestión de las acciones. Y por eso hay más de una manera de medir el rendimiento de una empresa. Obviamente, el comportamiento de la acción pues te da una idea de cómo se está valuando la compañía, pero pues hay otras maneras de medir el comportamiento, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Aquí. Y a ver, aquí en el chat me está diciendo, me mandó Gustavo, nos mandó Gustavo una foto del Rivian. Y fíjate, están padres las camionetas, pero Son bonitas, son bonitas. Yo tuve la suerte de ver una en Montreal. Eh, Son muy modernas, son muy bonitas. O sea, si la comparas con la camioneta Tesla, que es un cuadrado horrible, esta es muy bonita. sí, sí, tienes toda la razón. Sí, a mí también ya me tocó ver en la calle la de Tesla, la última, y es horrible, pero bueno. Bueno, nada más aquí como un paréntesis, si les gusta este tema, hay una serie del actor Ewan McGregor que se va en una moto eléctrica, se va desde Tierra del Fuego hasta Los Ángeles y lo van siguiendo en una camioneta de estas Rivian. Está interesante la serie, se llama The Long Way Up. Pero bueno, perdón por la divagación. El caso es que una manera de medir el valor que se está creando o no, pues es a través de las earnings per share. Otra manera de medirlo es a través del Economic Value Added o el valor económico añadido. Eh, lo que se busca o la lógica detrás de esta métrica es que la rentabilidad que obtiene la empresa pues sea mayor que el costo de los recursos que hay que adquirir para poder generar esa riqueza. ¿Sí? O sea, piensa en una empresa que adquiere un préstamo para poder comprar maquinaria y ser más productiva, pues espera que la productividad de esa maquinaria sea mayor que la deuda o eh, el gasto financiero en el que incurrió para poder comprarla. ¿Sí? Entonces, la fórmula es esta, BN, pues es el beneficio neto que la empresa está generando, KE es el costo de esos recursos financieros eh, propios, y FP son los fondos propios de la empresa, o sea, el capital social. ¿Ok? Entonces, esta es una segunda manera de medir el valor que genera una empresa. Una tercera forma por eso le preguntaba yo a Fabián que cuál razón financiera, porque una de las razones financieras más socorridas o más utilizadas para medir el valor es el ROE. ¿Qué es el ROE? ¿Alguien por ahí que me pueda recordar, que nos pueda recordar qué es esto del ROE? O sea, las siglas, ¿qué significan? Return of equity. Exacto, muy bien, Claudia, efectivamente. Return on equity. Equity es el capital de la empresa, el capital contable o los fondos propios. Eso se refiere a equity. Entonces, simplemente es la división de la utilidad entre el capital contable. Pregunta, ¿esta razón financiera puede ser comparable entre diferentes empresas? No, no, justamente No, para nada. el examen final era sobre un banco y pues un banco casi no tiene patrimonio. En cambio, una empresa pues que tenga locales, bodegas, tiene un patrimonio altísimo. Entonces, no, no puede ser comparado. Exacto. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Y también otra cuestión es que el capital contable, pues puede ser una medida un poco relativa, porque pues hay empresas
constituyeron hace muchos años, ¿no? Y lo que invirtieron de capital, pues ya realmente no es representativo por la cuestión de la inflación y todas estas cosas, no es representativo o no está valorado al precio de mercado. Entonces, una vez más, el ROE no sirve para comparar una empresa contra otra, pero eh, sí te ayuda a saber la evolución a lo largo del tiempo. O sea, tú puedes decir, bueno, pues es que mi ROE o el ROE de tal o cual empresa ha ido aumentando o ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. La cuestión es que es muy directo, es muy fácil de obtener esta razón financiera, pues nada más tienes que irte al balance, de ahí obtienes el dato de los recursos propios, o sea, el capital contable, y de tu estado de resultados sacas el beneficio neto. Pues es una medida muy fácil de sacar, ¿no? Obviamente, cuanto más alto sea el ROE, mejor. Y efectivamente no puedes comparar un banco contra una comercializadora, pero pues quizás sí te serviría para darte una idea de cómo se están comportando empresas del mismo sector. O sea, un banco contra otro, puedes comparar el ROE, o una comercializadora contra otra, pues puedes ver cómo se está comportando el ROE. Entonces, el earnings per share, el economic value added y el return on equity no se pueden comparar entre sí, pero sí se pueden comparar contra el tiempo. Bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Lleva. Ok. Bueno, un tema que tenemos que tocar aquí es la cuestión de eh, la ética en los negocios, ¿no? En, en las empresas modernas o en las empresas que ya llevan más años en el mercado, generalmente está separada la propiedad de la empresa de la administración. O sea, un negocio cuando empieza, pues lo más común es que sea la misma persona o la misma familia los que son dueños del capital que los que lo administran. Pero conforme las empresas crecen, se van haciendo más sofisticadas, pasan los años, lo usual es que los accionistas contraten a un grupo de expertos para que administren esa empresa. Y pues desafortunadamente, como podría esperarse, pues no siempre la relación es de lo más tersa posible porque puede haber conflictos de interés entre los propietarios y los administradores, ¿no? Es decir, eh, estos conflictos se pueden dar en cuestiones como, por ejemplo, el salario, ¿no? O sea, cuánto están dispuestos a pagarle los accionistas a los administradores, qué tanta estabilidad representa tener o no a un grupo de directivos en tu empresa. Puede haber conflictos en cuanto al equipo, o sea, los administradores pueden considerar que necesitan a tal o cual cantidad de personas con tales características para administrar la empresa, mientras que los accionistas pueden tener una opinión diferente. Y bueno, pues también hay muchos accionistas que aunque ya no trabajen directamente en la administración de la empresa, pues están muy interesados en seguir participando o no en el día a día, en las operaciones diarias de una empresa, ¿no? Entonces, obviamente, entre más grande y más compleja la empresa, pues se presta a que haya un mayor conflicto de intereses, ¿no? Y esto, pues desafortunadamente, a lo largo del tiempo, pues ha generado también que haya eh, situaciones en las que los administradores no han, o los mismos accionistas, pues no han actuado de manera ética en los negocios, ¿no? Y bueno, ejemplos de negocios mal manejados o con temas éticos, hay muchos, ¿no? O sea, pensemos en estas empresas como WorldCom, Enron, eh, hay los de Theranos, esta compañía que se supone que con una gota de sangre te iban a poder
eh, eh, diagnosticar todas tus enfermedades, todos tus males, y resulta que la CEO que lo estaba promoviendo, Elizabeth Holmes, pues resulta que estaban únicamente trayendo inversionistas, pero que la tecnología no existía, ¿no? ¿Ustedes saben de algún otro caso? ¿Se acuerdan de algún otro caso así sonado de un escándalo de ética? O Volkswagen, con el problema de emisiones que tuvo por allá en el 2015. Es correcto. Es correcto, ¿no? Que decían que contaminaban o que tenían tales emisiones de contaminantes y resulta que realmente era mayor, ¿no? Muy bien, Nicolás, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí, algún otro problema de que se acuerden de este estilo? ¿Las pirámides cuentan? Sí, Ahora, las claro que pirámides. cuenta. Claro que cuenta, ¿no? Estos esquemas como lo de Bernie Madoff, ¿no? Se llaman esquemas de Ponzi, porque pues uno de los primeros casos fue organizado por un señor que se apellidaba Ponzi, ¿no? Entonces lo que hacen es que juntan dinero, ¿no? De varios personas bien intencionadas, les prometen un rendimientos por encima de lo que da el mercado. Al principio sí regresan esos fondos, pero simplemente están recaudando fondos de más inversionistas y al final pues se desaparecen con el dinero de todos, ¿no? Es tan común esto de las pirámides que por eso hasta en las finanzas tiene un nombre y se llama esquema de Ponzi. Entonces, recuerdan la clase pasada les decía que en finanzas siempre el riesgo va de la mano del rendimiento. Entonces, cuando alguien les prometa un rendimiento excepcional, un rendimiento por encima de lo que sería normal en el mercado, siempre desconfíen. O sea, algo que es demasiado bueno para ser cierto, aléjense de ahí, ¿no? Y pues desafortunadamente, como esto no es nada nuevo, pues los gobiernos ya han ido poniendo candados, estableciendo algunas leyes para poder acabar con este tipo de prácticas, eh, que al menos en el sector financiero, pues se le conoce como compliance, ¿no? Que son una serie de reglas que ponen los gobiernos locales bueno, muchas instituciones tienen que cumplir no solamente con las leyes de cada país donde operan, sino también con las leyes de donde esté ubicada su matriz o su sociedad controladora, ¿no? Por ejemplo, un banco inglés que opera en Estados Unidos, pues tiene que cumplir con las leyes de Inglaterra, bueno, del Reino Unido y las leyes de Estados Unidos. Y bueno, esto se puede convertir en una cuestión muy complicada desde el punto de vista administrativo, pero pues tienen que hacerlo, ¿no? Y una medida para evitar también más conflictos, pues es la instalación del gobierno corporativo. El gobierno corporativo eh, lo que hace, pues es simplemente, es un conjunto de reglas eh, recomendadas por algunos gobiernos, pero también por algunos organismos internacionales como la OCDE, eh, que no es otra cosa más que identificar quién es el responsable de la toma de decisiones financieras para evitar conflictos de interés, ¿no? Y a ver, aquí en el chat me dice Antonio que en el caso de los paraísos fiscales casi no hay regulación. Efectivamente, Antonio, y otra cuestión de los paraísos fiscales, como su nombre lo indica, pues es que lo que pagan de impuestos las compañías eh, es muy bajo comparado con lo que se paga en otros países. Y aquí les voy a enseñar, esperemos que mi computadora ahora sí reaccione rápido. Tengo aquí una página que se llama, se llama Trading Economics. Aquí está. Este es un comparativo de la tasa impositiva en diferentes países, ¿no? Bueno, el país que paga, donde se paga el mayor corporate tax rate, o sea, tasa
Tasa de impuestos sobre la renta es Puerto Rico con el 37%. Tenemos aquí a Suriname con 36, Argentina con 35, Colombia 35 también. En Brasil se paga 34%, en El Salvador 30%, en México también se paga el 30%. Eso es lo normal, ¿no? Un rango de entre 30 al 35%. En Estados Unidos, ¿cuánto pagarán? A ver, 21% se paga en Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Pues hay lugares como lo que mencionaba Antonio, los paraísos fiscales. Fíjense, estos países, Vanuatu, Isle of Man, Cayman Islands, Bermuda, Bahrein, Bahamas, que es el 0%. O sea, ahí no pagan impuestos las empresas. Por eso se les conoce como paraísos fiscales. Entonces, lo que han hecho muchas empresas, retomando este tema de la ética, es que empresas transnacionales que están dadas de alta en México, que están dados de alta en Estados Unidos, en Alemania, por decir algo, y resulta que pues, tienen filiales en varios lugares del mundo y curiosamente tienen una filial en Bahamas y otra en Cayman Islands. Y lo que hacen muchas veces es que las utilidades de la empresa las transfieren a la filial de estos paraísos fiscales, ¿no? Y obviamente, pues esto es un conflicto ético que no le gusta a los gobiernos de los países donde están las controladoras o los headquarters, y hay una iniciativa internacional entre la OCDE y el G20 que están combatiendo la erosión fiscal, así le llaman ellos, pues para evitar que los gobiernos, perdón, que las empresas transnacionales se lleven se lleven el dinero a este tipo de gobiernos, ¿no? Donde no pagas impuestos. Y bueno, 0% sí es una burla, pero por ejemplo, Barbados el 5%, Emiratos Árabes Unidos el 9%, pues es la tercera parte de lo que se paga en México, ¿no? Macedonia, Paraguay, Qatar, Macao. Vamos a ver, por ejemplo, Irlanda. Ah, ah, Irlanda 12.5%, es bajísimo, ¿no? Bueno, perdón por aquí divagué un poquito. ¿Dónde estábamos? Pero Pero bueno, ¿qué le impide a la empresa hacer eso? O sea, bueno, sí, la parte ética, ¿verdad? Pero, pero aparte de la parte ética, ¿qué le impide a una empresa hacer ese tipo de movimientos? no, pues Nada. no, digo, seguramente o los gobiernos seguramente han ido cambiando o evolucionando las leyes para evitar que esto suceda, pero pues actualmente o sea, tú puedes transferir cualquier cantidad de dinero a cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, pues, no realmente, o sea, físicamente no te lo impide nada. Desconozco el detalle de las leyes de estos países, pero bueno, efectivamente, bueno, si algún día dan de alta una empresa, pues les recomiendo que se vayan a Bahamas, ahí me invitan, me llaman. Pero bueno, pues ya vieron que dentro de esta cuestión de la ética de los negocios hay muchas aristas, hay muchas cosas que se pueden hacer o no. Listo. Anotado. ¿Cómo se Vamos. llama la página donde saca eso, los impuestos? Ahorita se las paso, se llama Trading Economics, se las paso por el chat. Y está buenísima esta página porque no trae cosas nada más de los impuestos, sino también trae comparativos internacionales de un montón de cosas, de las tasas de interés, de la crecimiento del Producto Interno Bruto, de cuánto es el salario mínimo en cada país, y lo puedes tú reducir, o sea, que te haga el comparativo de todo el mundo, de Europa, de América, del G20, etcétera. Entonces, si se van hasta arriba, donde dice indicators, ahí les va a decir eh, o sea, cuáles son todos los indicadores macro que puedes tú comparar. Esa página está buenísima, Trading Economics, ya se las mandé por ahí. Bueno,
Igual ahora con todo el tema de las cripto es más difícil rastrear este, para los países rastrear el dinero que se mueve. Claro, Y mientras más tokens salgan, mientras más criptos salgan, va a ser más difícil poder rastrear el origen y los destinos de esos dineros. claro. Y es un problema, Gustavo, porque pues tú no sabes, o sea, como son cripto, tú no sabes quién está del otro lado de la transacción. Y esa es la razón principal por la cual no se han vuelto de circulación común las criptomonedas, porque hay una serie de convenios internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero. eh, entonces, eh, los gobiernos va a ser muy complicado que acepten eh, que se vuelvan de uso masivo las criptodivisas, justamente por este riesgo de que estés haciendo negocios sin saber, pues con un terrorista, con un narcotraficante, o sea, con cosas de muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, es por eso que los gobiernos todavía no lo han aceptado hasta el momento, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar más adelante, pero su nombre lo indica, ¿no? Como son cripto, pues no sabes con quién estás haciendo negocios. Adelante, Antonio. Sí, justo lo que usted estaba comentando, creo que ahora están sacando como otra criptodivisa que sí permite justamente ubicar a la contraparte y creo que esa va a ser la nueva forma de enviar dinero grande entre los bancos. Si no me equivoco, es una nueva como criptomoneda que se está implementando ya, lo van a poner. Claro. Ok. Fíjate, no sabía yo de eso, pero lo que sí sé también, por ejemplo, es que dentro del nuevo gobierno de Donald Trump puso en puestos clave a gente que sí está a favor de esto de las criptomonedas, ¿no? Entonces, quizá el día de mañana sí se vuelvan de uso masivo. Eh, ya les comentaba, ¿no? Al final del curso vamos a ver un tema de esto de eh, de blockchain y de cuestiones de finanzas, bueno, de las fintechs, ¿no? De cómo la tecnología ha impactado las finanzas. Que bueno, por otra parte, yo no sé qué tan necesario sea esto de las criptodivisas, porque pues la tecnología actual pues ya te permite mandar dinero, como se decía, a cualquier lugar del mundo en cualquier instante, ¿no? Entonces no sé si sea indispensable tener criptomonedas, pero bueno, vamos a ver en qué acaba. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar, comentar sobre esta cuestión de la ética en los negocios y el gobierno corporativo? No, señor, todo claro. Gracias, Fabián. Bueno, bien importante, ¿no? También es una tendencia moderna que pues muchas empresas quieran brincar de ser una empresa local a convertirse en una empresa internacional. Es algo bastante lógico, pero pues hay ciertos factores que hay que tener en mente, ¿no? O sea, no es cuestión nada más de querer hacerlo porque eh, tiene varias aristas esto, ¿no? Varios riesgos. Primero, pues tenemos el riesgo de la divisa, ¿no? Del tipo de cambio. Eh, Aquí en México lo vivimos, ¿no? De que hay muchas empresas que tienen algunos costos en dólares porque importan alguna materia prima. Por ejemplo, los que fabrican autopartes o fabrican automóviles, pues importan en dólares, pero si venden en México, pues reciben los ingresos de las ventas en pesos, ¿no? Entonces, este riesgo del tipo de cambio, pues es un factor que hay que tomar siempre en cuenta cuando una empresa quiere convertirse en internacional. Hay instrumentos financieros para protegernos hasta cierto grado de esto, que también los vamos a ver aquí hacia el final del curso, que son los derivados financieros, que tienen también sus pros y sus contras, pero bueno, eh, el hecho de internacionalizarse conlleva de entrada este riesgo, ¿no? De la diferencia en el tipo de cambio. Luego, pues hay una serie de ramificaciones, sobre todo legales, porque pues no es lo mismo
por ejemplo, una empresa que exporta, no es lo mismo dirimir algún pleito legal en una corte de México que una corte de Estados Unidos, que una corte de Colombia, que una corte de Venezuela. Entonces, pues siempre que ustedes firmen o que su empresa vaya a firmar un contrato internacional, es súper importante que se fijen en esa parte, ¿no? Ok, si hay alguna disputa, que todos los contratos deben, de entrada deben contemplar eso, ¿no? Si hay alguna disputa, ¿en dónde se va a dirimir? ¿No? ¿En qué cortes? Cuando son negocios muy grandes, generalmente se eligen las cortes de Nueva York para dirimir este tipo de cuestiones, porque de entrada son los más rápidos, o sea, no se tardan años en emitir un fallo. Y segundo, pues como generan tanto volumen de transacciones internacionales y de casos de este tipo, ya tienen mucha experiencia las cortes de Nueva York en este tipo de negocios, porque, bueno, y es algo que voy a repetir mucho a lo largo de este curso, ustedes me disculpen, pero pues no es lo mismo enseñarle leyes o enseñarle sistemas a un financiero a que un abogado o una persona de sistemas aprenda finanzas, ¿no? O sea, es una interfaz muy compleja, pero eh, en las cortes de Nueva York, pues ya hay jueces que son súper especializados en temas de comercio internacional, ¿no? A ver, aquí en el chat veo que me está escribiendo Carlos que si existen controversias. Sí, bueno, pues lo ideal, Carlos, sería vivir en un mundo en el que no existieran controversias, pero pues la realidad es que eh, desafortunadamente las relaciones humanas siempre va a haber conflictos y pues de eso viven los abogados, ¿no? Perdón si hay un abogado por ahí, pero pues es la realidad, ¿no? Adelante, Fabián. Profe, me causa curiosidad que entre la empresa están hablando de esa, es que pues en la empresa de trabajo se vende maquinaria pues para diferentes países. Pero la pregunta es, cuando la empresa hace ese tipo de transacciones, no se la factura no se puede emitir en dólares para evitar como ese tipo de problemas y que es una moneda, digamos, un poco más estable que la colombiana en mi caso, por ejemplo. Pues es que depende de las leyes de cada país. Por ejemplo, en México, tú no puedes hacer transacciones o tener cuentas en dólares. O sea, todo tiene que ser en pesos. Entonces, ahí tú no podrías facturar en dólares. Y si yo tengo una filial en Bahamas, por ejemplo, digo, Ahí ¿no? no lo sé, pero te puedo asegurar que en Bahamas es mucho más flexible la ley y de que sí puedes, bueno, no sé, Ah, quizás sí puedes facturar en dólares o en euros o en bitcoins. y si una empresa está constituida en un país, por ejemplo, Colombia, y hace la filial en Bahamas, sí se podrían hacer digamos, facturas en la filial de Bahamas con dólares. O tendría que ver las leyes de los dos países, Sí, o de sea, los dos países. claro, te puedo asegurar que Ok. en Bahamas es mucho más flexible, pero pues, desconozco por completo la ley de Colombia. Y digo, no creo que sea tan flexible, ¿no? Porque, bueno, obviamente, pues todos los países del mundo, en cuanto escuchen Bahamas, Cayman Islands, Corea del Norte, van a voltear a ver, es un foco amarillo, ¿no? O sea, van a sospechar de que algo no está del todo bien, Ok. Eso lo gracias. claro. No, gracias a ti, Fabián. Bueno, otra cuestión es obviamente el idioma, ¿no? O sea, una empresa que se quiere internacionalizar eh, siempre va a tener esta barrera, ¿no? Y bueno, lo vivimos, ¿no? Para no ir tan lejos, los términos financieros que usan en España y que usamos en México, que se usan en Colombia o en Chile, pues les puedo asegurar que ha de haber alguna diferencia, ¿no? Ahora imagínense del idioma, perdón, con otro idioma, ¿no? Em, Yo lo que trato de hacer a lo largo del curso es irles enseñando, aunque sea las palabras básicas, cómo se dicen en inglés, porque pues el inglés es el idioma de las finanzas. Eh, y se lo van a topar, ¿no? O sea, si en el momento en que su empresa se empiece a internacionalizar, se van a topar con estas palabras como lo que decíamos hace rato del equity, ¿no? El return on equity o el economic value added, todo este tipo de slang. O sea,
es básico el inglés para las finanzas. Otra cuestión, pues la cultura, ¿no? Y lo mismo, o sea, aunque seamos hispanos, ¿no? Aunque seamos latinos, pues también tenemos costumbres bien diferentes. Ahora imagínense qué tanto puede cambiar con respecto a otros países, ¿no? Eh, por ejemplo, yo una vez me tocó ir de trabajo a Malasia, a Kuala Lumpur, ¿no? Entonces una vez, un viernes terminando, dijimos, oye, pues vamos a tomarnos una cerveza, sí, sí, vamos a dejar aquí las computadoras y regresando pasamos por las computadoras y ya nos vamos al hotel. Y bueno, pues a la hora que regresamos a la oficina por las computadoras, resulta que la gente de la oficina seguía trabajando ahí. O sea, nosotros ya veníamos de tomar la cerveza y los locales seguían chambeando, ¿no? Entonces, o sea, son unas diferencias culturales enormes, ¿no? Entre los diferentes países, pero pues la cultura, o sea, la cultura asiática contra la cultura hispana es todavía más pronunciado, ¿no? Otra cuestión, pues los riesgos políticos, ¿no? O sea, siempre, bueno, lo estamos viviendo ahorita con Donald Trump, ¿no? Que hoy dice una cosa, mañana lo cambia, eh, y bueno, pues, todo lo que dice y hace, pues tiene un impacto bastante, o puede tener un impacto bastante grande, ¿no? Entonces, estos vaivenes, estos bandazos, eh, son reales, o sea, no es algo que se pudiera dar, ¿no? Es como un terremoto tal cual, y, y hay cuestiones más graves, ¿no? Como por ejemplo las nacionalizaciones, perdón, que se han vivido, por ejemplo, en Venezuela. Este tipo de cosas, pues también es un riesgo que hay que tener presente, ¿no? Bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Todo bien, Bien, bro. súper. Gracias. Y a todo esto, bueno, pues ¿quién es el responsable de que todas las cosas salgan bien? O sea, ¿quién es el encargado de disminuir estos riesgos o de incluir estos factores en la administración? ¿Mm? El El CEO. financiero. El financiero de la El empresa. CFO, ¿qué es? CFO. Ese es Oh, CFO, sí. Chief Finance Officer. exactamente. El Chief Financial Officer o CFO es el director financiero y bueno, pues en esa figura, en esa persona, pues recae esta y muchas más responsabilidades, ¿no? Em, Entre algunas de las que podemos mencionar, algunas de estas funciones, bueno, pues está primero la planificación financiera, es decir, que la empresa no tenga problemas de liquidez. Entre otras muchas cosas, pues tiene que estimar cuántos recursos se van a necesitar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuánto dinero necesita para poder pagar la nómina, para poder pagar las facturas, para poderle pagar a los proveedores, para poder pagar la renta de las oficinas, etcétera, etcétera. Eh, la rentabilidad, ¿no? Porque pues el Chief Executive Officer, o sea, el que esté por arriba del CFO, se va a voltear con el CFO y le va a decir, oye, pues tenemos la junta de accionistas el próximo mes y platícame cómo se está comportando el return on equity, ¿no? Porque pues todos ya previeron, todos los accionistas ya tienen una rentabilidad contemplada, ¿no? Y pues si se sale del parámetro, pues el responsable va a ser ese CFO, ¿no? Eh, Otra función del CFO, pues elegir en qué se va a invertir, ¿no? O sea, si se quiere desarrollar un nuevo producto, si quieren entrar a un nuevo mercado, si van a comprar una nueva máquina para la línea de producción, eh, ese tipo de programas, pues también es responsabilidad del CFO y la manera en que se va a financiar, es decir, esa máquina nueva se va a comprar con los recursos propios de la empresa, las utilidades retenidas, o se va a pedir un préstamo. ¿Qué sale más barato? ¿Qué es mejor? Bueno, pues ese tipo de cosas también lo tiene que decidir el CFO. Y eh, el dividendo, que es si la empresa obtiene utilidades y decide regresarle parte de esas utilidades a los accionistas,
se hace a través del pago de un dividendo. O sea, el dividendo es un retorno a cada una de las acciones que ha emitido la empresa. Y las políticas son muy variadas. O sea, hay empresas que dicen, bueno, yo te voy a dar un peso por cada acción, o sea, una cantidad fija. Hay empresas que dicen, bueno, voy a dar un porcentaje de las utilidades por cada acción emitida. Hay empresas que dicen, bueno, yo voy a dar una combinación, o sea, te voy a dar un peso más el 0.01%. Hay empresas que deciden un dividendo fijo, o sea, dicen, bueno, yo este año te voy a dar 300 pesos, puntos, eso va a ser el dividendo. Obviamente hay empresas que deciden no pagar dividendos, ¿no? O sea, hay una serie de combinaciones que pues determinan estas políticas de los dividendos y una vez más, pues esto y muchas otras cosas más caen en el ámbito de las funciones del CFO, o sea, es muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y también, pues bien importante, el CFO, además de su operación diaria, pues tiene que acercarse con los bancos, con las arrendadoras financieras, con las empresas de factoraje, para obtener los recursos que necesita la empresa para operar, ¿no? O sea, hay veces que, o sea, si la empresa tiene un nuevo proyecto, como esto que les decía de ampliar su línea de producción, o si la empresa, por ejemplo, no hizo una planeación adecuada de su tesorería y necesita una línea de corto plazo para poder pagar a los proveedores, para poder pagar nóminas, pues tiene que acercarse con los bancos. Eh, Cuestión bien importante, pues tiene que ir de shopping en el sentido de que, perdón, en el sentido de que tiene que comparar qué banco ofrece las mejores tasas. Entonces, es bastante trabajo, ¿no? Yo sé que a cualquiera nos gustaría ser CFO de una empresa, pero consideren que han de terminar eh, exhaustos después de tantas preocupaciones. Igual gana muy bien, así que Claro, vale la pena. claro, exactamente. Todo es proporcional al riesgo. Todo es proporcional al riesgo. Claro, no es nada fácil, ¿no? Bueno, y otra cuestión, pues además, pues tiene que hablar con los jefes de otras áreas para poder hacer que la empresa funcione, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, alguna otra cuestión por ahí que haya quedado? ¿Todo bien? Bueno, pues como les decía, el día de hoy toca esta cuestión del seminario, entonces déjenme cargar mi presentación y otra presentación. Aunque sea unos cuantos minutos, lo vamos a ver. Ok. Bueno, pues en este primer seminario vamos a dar un recordatorio de las cuestiones básicas de los estados financieros. Vamos a platicar de las tasas de interés y vamos también a platicar de qué dependen o quién decide cuáles van a ser las tasas de interés en los bancos, ¿no? Bueno, ya lo platicábamos desde la clase anterior, esta cuestión de qué eran las finanzas, para qué servían, ¿no? Y platicábamos que tiene que ver con las decisiones de dinero. Ahora, estas decisiones que tenemos que tomar con respecto al dinero, pues decíamos también que todos tenemos como una intuición de qué es lo mejor desde el punto de vista financiero, así como sabemos cuando alguien no se ve sano o como cuando algo no se ve justo, pues así también deberíamos tener una intuición de cuándo algo es viable o no financieramente, ¿no? Pero bueno,
podemos todavía tomar mejores decisiones si tenemos, por un lado, mejor información y por otro lado, pues si tenemos una mejor formación, ¿no? O sea, eso nos va a ayudar a tomar decisiones que nos lleven hacia el éxito. Y es parte de lo que estamos tratando de hacer en este curso de UNIR. O sea, desde la parte de formación, ya lo comentábamos también de cómo se le llama a las cosas, o sea, tener un lenguaje común, conocer nuevas técnicas como esta cuestión de las razones financieras que vamos a profundizar más adelante, y también, pues bien importante, de dónde obtener la información, ¿no? Que son este tipo de cositas como lo que les traté de mostrar hoy, ¿no? De esta página de Trading Economics o de Yahoo Finance, dónde encontrar la información. Bueno, con respecto a los estados financieros, em, hay tres estados financieros básicos, que es el balance, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo o el cash flow. Pregunta, ¿hay alguien aquí presente que nunca haya visto en la vida real uno de estos estados financieros? Y sin pena, ¿eh? No pasa nada porque venimos a aprender. O sea, y no todos tenemos el background financiero. En la vida real, yo. Todo es académico. Ok, Fabián, Yo gracias. también, profesor. Azucena también. Cristel dice que ella también y Gina que ella también. Ok, perfecto. No pasa nada. Edwin también dice que él no los conoce. No pasa nada. De hecho, el día de hoy les traje unos ejemplos, ¿no? Y la clase siguiente vamos a profundizar todavía más en estos estados financieros, ¿no? Em, el espíritu o la razón de ser de estos estados financieros es, bueno, de entrada, que la manera de confeccionarlos es casi la misma en cualquier lugar del mundo. Antonio dice que también. Gracias, Antonio. O sea, si tú ves el balance de una empresa colombiana con una empresa japonesa, con una empresa ecuatoriana, se van a ver muy similares, al igual que un estado de resultados o un estado de cash flow, porque siguen la misma lógica. Jorge, sería por las NICs, ¿no? Normas Internacionales de Contabilidad, ¿cierto? Exactamente, Ah, perfecto, completamente de gracias. acuerdo. No, gracias a ti. Efectivamente, ¿no? Hay unas normas internacionales. Por otra parte, lo mismo que comentábamos de las leyes de Bahamas y las leyes de Colombia, también hay leyes locales. O sea, cada país tiene sus normas financieras sobre cómo armar esos estados financieros, aunque, como les decía, están armonizadas. O sea, al menos para esto, las leyes de la mayoría de los países coinciden, ¿no? Entonces, un balance, un estado de resultados y un cash flow eh, son comparables. ¿Para qué nos sirven? Bueno, el balance es, imagínense que se toma una fotografía de las finanzas de la empresa en el último día del cierre fiscal, que para la mayoría de los países coincide con el año calendario normal, ¿no? Entonces el balance generalmente se hace o se publica el 31 de diciembre del año en cuestión. Dice Gustavo que llevó 3 años de contabilidad en el colegio. Te entiendo, Gustavo. Yo también llevo muchos años estudiando esto, pero por eso yo preguntaba, porque, y es normal, ¿no? O sea, siempre tenemos en este tipo de cursos personas que vienen de otro background. O sea, insisto, he tenido aquí en la maestría en administración, he tenido veterinarios, químicos, psicólogos, que nunca han visto un estado financiero, y es justo la idea de estos seminarios, justamente es eso, ¿no? Tú que ya llevas 3 años de contabilidad, podrías no tomar esta clase si quieres, porque insisto, Fue hace 20 años, así que ah, yo creo que sí me va a servir. Yo creo que han cambiado muchas cosas y sobre todo mi cabeza. Tengo menos neuronas hoy No, y que hace 20 tengo años. entendido que la mayoría de compañeros pues, que hemos dialogado en los grupos no tienen un background contable, entonces cualquier información que nos dé, profe, muy bien recibida, créame. claro, te entiendo, Fabián, te entiendo y te entiendo también, Gustavo, porque sí, es normal
Con los años, el concepto básico no cambia, pero sí hay algunos detallitos que sí pudieron haber evolucionado, ¿no? Pero muy bien, Gustavo. Y a ver, aquí me dice en el chat, Carlos, esto de las NAG o NAGA. Perdóname, Carlos, pero no estoy familiarizado con este término. ¿Qué es? Ah, ya, perdón. Sí, en el Perú son las normas de contabilidad gubernamentales auditadas, ¿no? Son temas Ok. de contabilidad interno ya. Perdón. No, no, muy bien. Bienvenido el comentario, Carlos. Gracias. Sí, efectivamente, pues cada país tiene sus normas. Por ejemplo, en México son las normas, ay, se me fue el avión ahorita, son las normas de información financiera, las NIFs. Normas internacionales de información financiera, profesor. Gracias, Ana. Muy bien. Ah, bueno, Antonio dice las NIC, supongo que son las normas de información de Colombia, quiero creer, Antonio, o algo por el estilo. Normas internacionales de contabilidad. Ok, gracias, Antonio. Claudia dice las NIF, igual en Guatemala, efectivamente, ¿no? O sea, insisto, que cada país tenga sus propias normas, están armonizadas. Es de esas pocas cosas que en todo el mundo nos hemos podido poner de acuerdo. Eh, y bueno, como les decía, voy a regresar al balance, ¿no? El balance es como una fotografía que se toma al cierre del ejercicio fiscal. Generalmente es al 31 de diciembre de cada año, pero hay ciertas variaciones, ¿no? Yo me he topado con balances que cierran en marzo, otros que cierran en junio. Algunas compañías japonesas, por alguna razón, tampoco cierran en diciembre. Y una vez más, pues eso depende ya de las leyes de cada país. En el balance es el primer indicativo de cómo está, de qué tan saludable es una empresa desde el punto de vista financiero. Del lado izquierdo vamos a tener la inversión, es decir, los activos son con lo que cuenta la empresa para ser productiva. Entonces, del lado izquierdo del balance va a tener las máquinas, los edificios, los terrenos, las patentes, o sea, toda la propiedad intelectual, la caja, o sea, lo que tiene en el banco la empresa, todo lo que tiene para ser productiva. Y del lado derecho del balance, pues va a tener cómo está financiando esos activos. Ese financiamiento puede ser interno o externo. Si es interno, es a través de los socios de la empresa. Si es externo, es a través de los pasivos. Los pasivos pues, generalmente van a ser los créditos bancarios y algún otro arrendamiento por ahí y puede ser de largo o de corto plazo. Entonces, lo que hace el balance es simplemente reflejar la situación patrimonial. Ojo, es en un día específico. En el estado de resultados o cuenta de resultados, también conocida como PIG o pérdidas y ganancias, eh, a diferencia del balance, no es una foto a un día, sino que es un acumulado que va del primer día del año al último día del año. Entonces, no es una foto, es como un video, y ahí lo que nos dice es, bueno, cuánto ganó la empresa por sus ventas, por su actividad normal y cualquier otra actividad que tenga, cuánto gastó, y al final se hace una resta y aquí se pone la utilidad o la pérdida, ¿no? O sea, obviamente si son mayores los ingresos que los gastos, tiene una utilidad, de otro modo, pues tiene una pérdida. Y el tercer estado financiero más socorrido o más útil, pues es el de cash flow o estado de flujos de efectivo, porque ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué diferencia puede haber con el estado de resultados? Bueno, pues hay muchas partidas que, por ejemplo, las ventas a crédito. Pues la empresa ya vendió, ya lo registró como un ingreso, pero a lo mejor no ha cobrado porque fue una venta a crédito. Entonces, lo que importa en el cash flow es realmente cuánto cobró, no cuánto dice que vendió. Y los pagos, porque, por ejemplo, hay también otras partidas contables como la depreciación y la amortización, que se tienen que registrar aquí en el estado de resultados, pero que realmente a la empresa no le representan una salida de efectivo. Entonces, eh, pues puede haber empresas que se vean bien en su estado de resultados, pero que no tengan efectivo, o sea, que este cash flow
resulte negativo porque al momento de restarle los pagos a los cobros, pues puede ser que sea positivo o puede ser que sea negativo, ¿no? Entonces hay empresas que no se ven muy sanas, o al revés, ¿no? Hay empresas que no se ven muy sanas de este lado, pero pues que están generando efectivo, ¿no? Pues, por ejemplo, pasa mucho con las empresas petroleras, pues, que están endeudadísimas, ¿no? Son empresas muy grandes, eh, con muchos pasivos, pero de repente sube el precio del petróleo y pues tienen aquí un resultado muy positivo porque eh, aunque en otros estados financieros no se vean muy sanas, pues resulta que sí están cobrando, ¿no? Y para poder hacer un análisis profundo de una empresa, te tienes que basar mínimo en estos dos estados financieros. O sea, con que tengas tú el balance y el estado de resultados, te puedes dar una idea de qué tan bien o mal está una empresa. Obviamente, entre más información tengas, te da una mejor idea de la salud o de la situación de una empresa. Y no se preocupen, vamos a verlos con mayor detenimiento y vamos a ver ejemplos, ¿no? Para los que, cuando pregunté, alguien que nunca haya visto un balance o un estado de resultados, no se preocupen, tengo ejemplos, les traje ejemplos. Y bueno, creo que hoy ya no nos va a dar tiempo, ya son las 8:25. Hoy no nos va a dar ya tiempo, lo vamos a tener que dejar para la próxima clase. Pero adelante, Carlos, te escucho. Sí, gracias, Jorge. A ver, si no me equivoco, dentro del balance general y las cuentas de resultados, estado de pérdidas y ganancias, nos mide aparentemente la rentabilidad del negocio, ¿verdad? Es correcto. Pero lamentablemente a veces el cash flow es negativo, eso quiere decir que no tiene la capacidad para poder afrontar algunas obligaciones. ¿Verdad? Efectivamente, Eso Carlos. suele suceder a veces, ¿no? Hay empresas que sí, aparentemente tienen un buen resultado, rentabilidad positiva por encima del costo oportunidad de capital, pero el cash flow pues no es un rendimiento y no es una existencia que lo tenga a la mano para afrontar obligaciones inmediatas, ¿verdad? Es correcto, Carlos, efectivamente. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge. El cash flow es la liquidez, ¿cierto? Sí, vamos a profundizar en estos conceptos más adelante. Es correcto lo que ustedes están diciendo, pero tómenlo con calma, porque una cosa es bueno, primero entender, ¿no? ¿Qué son estos estados financieros y luego cómo se analizan? Entonces, va por ahí, pero vamos empezando poco a poco y luego ya los analizamos, ¿vale? Y a ver, aquí en el chat me dice Lina Paola, ¿puedes subir por favor los ejemplos que mencionas, por favor? Por supuesto que sí, Lina. Em, y si no, eh, me comprometo a la próxima semana a presentarles estos ejemplos. No te preocupes. Lo mismo, ¿no? Vamos con calma. No, tampoco quiero espantarlos, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, pues oigan, por hoy vamos a tener que dejarla aquí. Ah, no, a ver, alguien levantó la mano. Adelante. Fabián, te escuchamos. Ahora tengo entendido que pues, las empresas que cotizan en bolsa pues tienen que, pues sus estados financieros son públicos, ¿correcto? Es correcto. ¿Hay alguna página donde uno, o sea, donde uno pueda, vaya, pues como que lo dirija a esos estados financieros o toque directamente en cada página de la empresa? ¿Cómo es eso? Eh, lo ideal aquí, Fabián, es que te metas a la página de la bolsa de tu país y ahí deben estar los estados financieros de las empresas que cotizan en tu país. Gracias. Existen empresas clasificadoras de riesgo, si no me equivoco, en cada país, tipo Standard Poor's. Entonces, en Colombia también debe haber una empresa clasificadora de riesgos y allí arrojan pues resultados A más, de acuerdo a las evaluaciones y valoraciones que dan. Exacto, efectivamente, Carlos. Una vez más, puede cambiar según cada país porque entiendo, por ejemplo, que en Colombia sí es obligatorio que todas las empresas publiquen sus estados financieros, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Y veo que alguien más había levantado la mano por ahí, Claudia, creo.
Sí, sí, profesor. Primero agradecerle por la explicación tan, tan buena que nos está dando de la clase. Creo que es muy, muy diferente al cuatrimestre pasado, pero creo que nos enriquecería muchísimo si podemos hacer desde cero ese análisis del balance, la cuenta de resultados y el cash flow para poder enriquecernos nosotros de ese análisis, de esos análisis. El cuatrimestre pasado, pues varios de nosotros tuvimos muchas complicaciones con el entendimiento de esta área, pero creo que mucho lo logramos superar y si lo podemos hacer, pues ahí sí que baby steps y bien, bien explicado como hasta ahora lo hemos visto, le agradecería muchísimo, profesor. Claro que sí, Claudia, claro que sí. Eh, Insisto, la próxima semana profundizaremos en esto, entonces ténganme paciencia, pero sí, lo haremos así, Claudia, claro que sí. Ah, me dice aquí Fabián, gracias Nicolás, ¿sabe la página de casualidad? No, fíjate que no. Me dice aquí Nicolás, no señor, pero mañana le pregunto a mi jefe y te la paso. Ok, ok, muy bien. Oigan, pues por hoy vamos a tener que dejarle aquí, pero pues yo les agradezco, Alejandra, Ana, Antonio, Azucena, Carlos, Claudia, Cristian, Tiana, Marcela, Dolly, Edwin, Erika, Fabián, Gina, Gustavo, Jamie, Jessica, Cristel, María del Rosario, Marta, Isabel, María, Angélica, Miguel Ángel, Nicolás, Oscar, Paulo, Ruth, Sergio y Vivian. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos el próximo jueves, no sé si jueves o martes, la próxima semana. Profe, muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Que estén muy Buenas bien. noches. Igualmente. Jorge Isaac, gracias, buenas noches, buena metodología. Gracias. Buenas Gracias. noches, gracias. Hasta luego.